Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Es una alegría poder reencontrarnos una vez más y compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar de llegar al final del estudio que venimos haciendo ya hace bastante del primer libro de Samuel, que nos ha tomado unos cuantos meses, pero bueno, como no tenemos apuro, ¿no? Lo hemos ido mirando con tranquilidad. Pero ya quedan los últimos capítulos y bueno, también llegando al final de la historia. Este libro cuenta el proceso de gestación de Israel como reino, ¿no? Era un conjunto de tribus que se regía por autoridades en cada lugar, tenían sus príncipes, personas importantes en cada pueblo. Después estuvieron gobernados por jueces, por caudillos, un tiempo bastante caótico. Al final quisieron tener un rey, como tenían las demás naciones, y bueno, ya estuvimos viendo un poco cómo salió eso, cuando eligieron ellos las características de un gobernante, ¿no? Tuvieron a Saúl, que dejó mucho que desear. Ante el fracaso de Saúl, Dios eligió a David, el hombre conforme al corazón de Dios, y hemos estado viendo la vida de estos dos hombres, cómo se fue superponiendo, ¿no? El fracaso de Saúl y su apartamiento de Dios, y en qué terminó. El otro miércoles que me tocó estuvimos viendo el capítulo 28, donde ahí termina de mala manera Saúl consultando a una divina y recibiendo de parte de Samuel, ¿no? Que había sido convocado ahí de manera extraordinaria, permitida por Dios, que su muerte iba a ser al día siguiente. Y fue el fin de Saúl. Si bien vivió un poco más ese día, termina de manera triste la historia de este hombre que tuvo posibilidades de destacarse, pero que por seguir su corazón duro, ¿no? Por no querer ser sensible a la voz de Dios, terminó muy mal. Y hoy vamos a ver lo que pasó con David. David tampoco venía bien, porque en determinado momento de su vida, David era alguien que tenía una absoluta confianza en Dios. David es el hombre que se enfrentó, siendo muchacho, a aquel gigante Goliat, una historia que todo el mundo conoce, sea o no de la iglesia, ¿eh? Siempre alguno habrá escuchado hablar de David y Goliat. Ese joven, confiando solamente en Dios, armado con una honda de piedras ahí, se enfrentó a un guerrero de mucho mayor tamaño, de mucho mayor estatura, de mucha mayor experiencia, porque confiaba en que Dios lo protegía. Pero en determinado momento de su vida, su confianza en Dios flaqueó y decidió que para salvar su vida tenía que pasarse al territorio de los enemigos, donde Saúl no lo pudiera perseguir. Así que se fue a vivir con los enemigos de su pueblo y estuvo haciendo algunas alianzas con ellos. Y bueno, ahí vimos cómo fue avanzando en toda esa historia. Al final de ese tiempo con los filisteos, David se había comprometido a pelear con ellos contra los israelitas. Y ahí había quedado en esa situación comprometida, ¿no? Aquis, que era el rey de los filisteos, dijo, bueno, vamos a pelear contra los israelitas y vos vas a venir conmigo y vas a ser mi guardia personal. Era un honor que le estaban concediendo porque Aquis le tenía mucha confianza a David, ¿no? Y bueno, David le dijo, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo, ¿no? Palabras un poco dudosas, enigmáticas, pero ahí quedamos. Y el capítulo 29 retoma un poco esa historia de lo que pasó después. No vamos a ver todo lo que vamos a concentrarnos en el capítulo 30. El capítulo 29 es un capítulo breve, son 11 versículos, y describen lo que pasó cuando estaban a punto de salir para la batalla o para formarse en batalla contra los israelitas. Porque los demás capitanes, los príncipes de los filisteos, empezaron a desconfiar de David y dijeron, este es el famoso guerrero David, aquel de que se cantaba David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y está bien que hace un tiempo que está con nosotros, pero ¿qué pasa si en el medio de la batalla decide darse vuelta y atacarnos por la retaguardia? No le tenemos confianza. Así que le pidieron al rey que no lo dejara ir con ellos. Así que de una manera oblicua, David se liberó del compromiso de acompañar a los filisteos a pelear contra los israelitas. Y David fue liberado para pelear esa batalla. Quedó bien con Aquis, porque dijo, bueno, yo iba a ir, pero si me dices que no vaya, no voy. Y ahí
se marchó para su lugar. Y el capítulo 30 nos cuenta la historia de lo que pasó cuando ellos regresaron a la ciudad donde estaban asentados, que se llamaba Ziklag, ¿no? Era una ciudad al norte del territorio de Israel, donde David y sus hombres, tenía 600 hombres bajo su mando David, que se habían ido sumando como ejército, y esos hombres y él mismo tenían su familia, sus hijos, y se habían asentado en esa ciudad que les habían dado para vivir. Ahora, cuando llegaron ahí, se encontraron con una sorpresa para nada agradable. Y vamos a leer los primeros 3 versículos del 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, ¿no? Así que acá encontramos lo que se encontraron al llegar. Ya al acercarse a la ciudad, uno puede imaginarse cuando estaban en los últimos kilómetros quizás, ¿no? Podían ver que desde la ciudad donde ellos estaban había fuego, ¿no? Subía una columna de humo, no era un asado de bienvenida como el que tenemos en el campamento de hombres, era algo que presagiaba una catástrofe, ¿no? Y efectivamente, al llegar, se encontraron con que la ciudad había sido reducida a cenizas, ¿no? Ya no quedaba nada de la ciudad, había sido prendida a fuego, pero lo peor era que todas las personas que estaban ahí, las mujeres y los hijos de David y sus soldados, habían sido llevados cautivos, habían sido secuestrados por amalecitas, que eran bandas armadas que entraban y hacían saqueos en distintos lugares, ¿no? Y estas poblaciones pequeñas eran un blanco favorito, más una población así en donde todos los guerreros o los que tenían la posibilidad de ejercer una defensa se habían ido, ¿eh? Así que no quedaba nada. Ahora, es interesante pensar que esto que los amalecitas habían hecho con David, ¿no? O con la ciudad de David, era lo que David hacía con los amalecitas y con otros pueblos que vivían en aquella región. Porque en lo que se había convertido David cuando se fue al territorio de los filisteos era justamente en un saqueador, en un ladrón y en un asesino, ¿no? Y cuesta decirlo así, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Miren lo que describía la Biblia. 1 Samuel 27, versículo 8, dice, y David subía con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va de Sur a la tierra de Egipto, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas y las vacas y los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, ¿no? Cuando regresaba a Aquis le decía que atacaba a los israelitas, pero en realidad atacaba a estas poblaciones. Pero a diferencia de estos amalecitas que se habían llevado cautivos a todos, David no dejaba con vida a nadie. Y una cosa es luchar en una guerra y darle muerte a un enemigo armado, y otra cosa es arrasar con una población civil. David, aunque eran enemigos del pueblo de Dios, esto que estaba haciendo David sin duda no era correcto, ¿no? Y ahora él recibe en carne propia un trato similar. Y a veces es difícil poder atribuir cosas que pasan a acciones o a causas, ¿no? Cuando alguien está pasando, padeciendo algún problema, no nos corresponde a nosotros decir esto le pasa por aquello, le pasa por esto, ¿no? Eso cada uno lo podrá saber, ¿eh? No siempre lo que nos pasa corresponde a una acción mala de nuestra parte y es un castigo, sino que a veces el Señor nos pone en algunas pruebas. Pero lo que sí podemos ver es que a través de esta circunstancia tan difícil, Dios estaba trabajando en el corazón de David. David había pasado un tiempo fuera de la sintonía de la voluntad de Dios, ¿no? Había flaqueado su fe y se había ido con los enemigos. Pero David, además de eso, estaba confiando demasiado en su propia fuerza, ¿no? En su astucia para engañar a Aquis, en su habilidad como guerrero, en su estrategia para no ser descubierto.
y todas esas cosas que nosotros hacemos para hacer las cosas como nos parece mejor a nosotros, sin buscar la voluntad de Dios, sin buscar el consejo, sin recibir lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, termina alejándonos del Señor y termina haciéndonos cometer errores que tienen después consecuencias negativas. David pensaba que las cosas venían saliendo bastante bien, ¿no? Lo habían convocado para ir a pelear, lo habían liberado, o sea, no tendría ese problema, pero bueno, ahí estaba, ahora frente a ese desastre y con una situación muy difícil para enfrentar, porque sin duda ahora iba a tener que dar la cara. Vamos a seguir con el versículo 4, capítulo 30, versículo 4, y acá vamos a ver la reacción de David. Estos versículos 4 al 10 describen lo que pasó con David ahí en ese momento en que se encontraron con esa realidad tan tremenda de destrucción, de muerte y de incertidumbre. Es un pasaje muy especial para mí. Yo tengo una hojita en la Biblia hace muchos años, 20 años casi, porque hace 20 años yo estaba atravesando por un momento muy difícil, muy triste de mi vida. Antes de tener la bendición de conocer a Jamie, yo tenía otra novia que se llamaba Ana Aristimuño, y era una creyente fiel y comprometida. Sin embargo, se enfermó, contrajo una enfermedad un poco rara, los médicos no podían darle con la solución, así que en un periodo de más o menos 3 meses, el Señor la llevó para estar con Él en su presencia. Y fue un tiempo difícil desde el punto de vista emocional, pero también un tiempo de mucho aprendizaje desde el punto de vista espiritual. Y una de las cosas con que el Señor me bendijo fue con muchos hermanos que estuvieron cerca para dar una palabra de aliento. Y uno de esos hermanos fue Héctor Robeina, que algunos conocen, el abuelo de Ximena. Y después de una reunión de oración en La Espada, me dejó este papelito que todavía tengo acá, que dice 1 Samuel 30, versículos 6 al 10. Yo voy a leer desde el 4. Y tiene 6 verbos, ¿no? Dice, y David se angustió, se fortaleció, pidió, consultó, partió y siguió. Y me gustaría pensar en lo que dice este pasaje para aplicarlo a esas situaciones de nuestra vida que son difíciles de enfrentar. A veces son situaciones de pérdida, de dolor, de pruebas, circunstancias en las que Dios sacude nuestra vida, pero también que tienen el propósito de hacernos madurar y de hacernos avanzar. Quizás cambiar de rumbo, de alguna cosa que no estábamos haciendo bien. Cada uno tendrá que encontrar su propio contexto. Dice el versículo 4, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Así que David enfrentó esta situación tan terrible, ¿no? Todo lo que él tenía se había perdido, ¿no? No solamente lo material, no solamente las cosas, sino también la familia, sus esposas, porque en aquel tiempo, por más que no era la voluntad de Dios, se solían tener más de una.
sus hijos, su reputación, su confianza y hasta la lealtad de los hombres, ¿no? Las personas que estaban con estos soldados, que eran hombres valientes y hombres fieles, que lo seguían a todos lados y que estaban dispuestos a dar su vida por David sin dudarlo, ahora estaban tan embargados, tan angustiados, que estaban, como dice el texto, hablando de apedrearlo, de matar a David. Así que David y los que estaban con ellos, dice que lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Y la expresión es tan gráfica que no necesita ninguna explicación, ¿no? Y era necesario ese llanto, ¿no? Es cuando a alguien le toca atravesar situaciones de estas características, es necesario el llanto. No solamente para una descarga emocional, sino también desde el punto de vista físico y emocional, ¿no? Dicen ahí los que estudian que el llanto libera las tensiones, baja el estrés y hasta tiene beneficios para el cuerpo, ¿eh? Y el llanto no pasa desapercibido para Dios. La Biblia dice que Dios cuenta nuestras lágrimas, ¿no? Hay un salmo donde David dice en el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, un frasquito. ¿No están ellas en tu libro? El Señor conoce nuestras lágrimas y dice la Escritura que un día las enjugará, ¿no? Porque ya no habrá ninguna necesidad para llorar cuando estemos en la presencia del Señor. Así que David lloró, pero David también se angustió, ¿no? Un estado de aflicción o de temor, ¿no? Dice el diccionario que es un estado de intranquilidad intensa que surge como reacción ante una amenaza. Y David se sentía así porque, como decíamos, todo su mundo se había derrumbado. Todo en lo que él tenía y en lo que confiaba se estaba desestabilizando. Estaba lejos de casa, estaba en una nación enemiga, ¿eh? Los hombres que le habían sido leales ahora no lo querían ni ver, pensaban en matarlo, ¿eh? Los filisteos alrededor desconfiaban de él, así que no tenía a dónde ir, no tenía en qué confiarse. Todo lo que le había parecido un plan tan brillante, ahora se da cuenta que había sido decisiones nefastas que lo habían alejado de Dios, y se daba cuenta que era tiempo de humillar el corazón y de volver al Señor, ¿no? Y eso a veces puede pasarnos también, ¿no? Hay situaciones distintas, no siempre, como decíamos, uno puede unir los puntos y decir una cosa mala es consecuencia de un pecado o de algo malo que hicimos. Eso nos lo enseña el libro de Job, ¿eh? Así que no podemos trazar esos paralelismos. Pero quizás, si nosotros sabemos en nuestro corazón que hicimos cosas que estaban mal, si fuimos soberbios delante de Dios, si fuimos rebeldes a su voluntad, entonces dice la Biblia que antes del quebrantamiento está la soberbia, ¿eh? Y antes de la altivez de espíritu, antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice Proverbios 16, 18 y 19. Y David había pasado tiempo repartiendo despojos, con los soberbios, dejando un poquito de lado al Señor, no confiando en que el Señor lo podía proteger en su tierra, y se había refugiado en el territorio de los enemigos. Pero la bendición de este pasaje es que David no quedó en el llanto ni quedó en la angustia, sino que dice más adelante que David se fortaleció en Jehová. ¡Qué bendición!, ¿no? Qué bueno es pensar en un hombre que conoce a Dios y que se da cuenta que está actuando mal y que se vuelve al Señor cuando ya no queda otra cosa, ¿no? Cuando no tenía nada en lo que apoyarse, al menos humanamente hablando, David se volvió al Señor y se fortaleció en Él, ¿no? Como que es un rayo de luz que aparece ahí en la oscuridad, revelándonos algo que nos parece obvio, ¿no? Si a nosotros nos preguntan dónde pondríamos nuestra confianza en esta vida, y nos dicen, bueno, ¿en dónde pondrías tu confianza? ¿En las riquezas, en la salud, en el trabajo, en la profesión o en Dios? Capaz que 99% decimos, yo me fortalecería en Dios, pero a veces en la vida cotidiana, en la práctica de nuestra vida cotidiana, no es tan así. Y a veces tenemos otros puntos de apoyo, y que el Señor tiene que quitarnos para darnos cuenta que lo único que podemos confiar, lo único que permanece siempre, lo único inamovible es Dios, ¿no? El que nunca falla, el que siempre está ahí,
Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. David, dice después, consultó a Jehová, ¿no? Llamó al sacerdote que iba con ellos, Abiatar, y le dijo que le trajera el efod. El efod era una prenda que usaban los sacerdotes, que tenía una parte donde estaban, un pectoral se llamaba, que era como un babero, acá, debemos decir, una cosa que iba en el pecho, que tenía una piedra preciosa distinta para cada una de las 12 tribus de Israel. Y también tenía un bolsillito donde estaban esas piedritas, o esos objetos que se llaman el Urim y el Tumim, que se usaban para consultar a Dios. No sabemos bien qué eran porque la Biblia no lo describe demasiado, pero sí sabemos que los sacerdotes para algunas cosas puntuales usaban eso para buscar la guía del Señor. Así que David no solamente se fortaleció en Dios de la boca para afuera, no dijo yo confío en Dios, ¿no? Sino que él, como confiaba en Dios, buscó su voluntad y la puso en práctica, ¿no? Consultó a Dios. Y es importante esto que dice acá, ¿no? A veces nosotros decimos confiar en Dios, decimos que queremos hacer lo que Dios quiere, pero no nos preocupamos demasiado por saber qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y tenemos la palabra de Dios para buscar su dirección, tenemos el consejo de los hermanos, ¿no? Tenemos la guía del Espíritu Santo para buscar la voluntad de Dios. Bueno, si queremos fortalecernos en Dios, entonces tenemos que saber qué es lo que quiere decirnos, para dónde quiere que vayamos. Me gusta el Salmo 143:8, que a veces cantamos, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No es solamente hablar de confianza, sino es buscar la voluntad de Dios y, como dice después, seguirla, ¿no? Dice el versículo 10 que David siguió adelante, ¿no? David partió de aquel lugar. Dios le respondió. Y fíjense qué interesante. En el capítulo 28, Saúl llega a la casa de la adivina de Endor porque Dios no le quería responder. No le hablaba por sueño, ni por profeta, ni por los aparatitos estos del Urim y el Tumim. No quería tener trato porque el corazón de Saúl era un corazón rebelde. Había escuchado muchas veces claramente la palabra de Dios y nunca le había dado corte. Así que Dios había desistido de hablar con Saúl. Sin embargo, por su misericordia y en su gracia, Dios respondió a David. A pesar de que no estaba andando 100% bien, no estaba un poco desviado del camino. Dios mira corazones, ¿no? Y vio en David un corazón contrito y humillado, como dice su palabra, y por eso le dijo, perseguí a los saqueadores porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que robaron. Y en esa confianza, ¿no? En esa fortaleza de que él se aferró de Dios y en esa convicción de que tenía que obedecer su voluntad, salió para perseguir a los que habían arrasado con la ciudad y secuestrado a las personas. Ellos venían ya de varios días de marcha, porque venían desde otro lugar, dice ahí, 3 días de camino, de marcha, en aquel tiempo no venían en ómnibus, ¿no? Así que habían llegado hasta la ciudad y ahora tenían que salir, apurados seguramente, paso redoblado para ver si podían alcanzar a los que habían atacado Siclag. Llegaron a un lugar que se llamaba el torrente de Besón, y ahí había algunos de los soldados que estaban tan cansados que no pudieron pasar. Y bueno, pero David dejó un grupo ahí, ahora vamos a ver un poquito más de eso, y siguió adelante con el resto. Así que cuando confió en la promesa del Señor, no lo detuvo ni los obstáculos, ni el cansancio, ni que algunos no pudieran seguir con él. Pensaba en la importancia de poner en práctica la palabra de Dios. A veces cuando estamos atravesando situaciones difíciles es necesario, ¿no? Como pensamos, el llanto, es necesario también pasar por momentos de angustia, necesitamos fortalecernos en Dios, pero también es bueno seguir adelante, ¿no? El proceso no puede quedar en permanecer en ese lugar
donde estuvimos mal. Hay una ilustración de Jesús que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esa también es muy conocida, ¿no? Ahí hay un joven que de repente quiere hacer su vida, se va con su parte de la herencia, la malgasta y termina en la indigencia total. Y un día, dice la Escritura, volvió en sí y dijo, yo estoy acá muriéndome de hambre y los peones de mi padre tienen abundancia de pan. Y después dice, me levantaré e iré y le voy a decir a mi padre que pequé, bla, 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 ¿no? Pero lo importante es lo que dice después el texto. Dice, y levantándose, vino a su padre, ¿no? Porque es necesario seguir adelante, ¿no? Y eso fue lo que hizo David. David decidió apoyarse en Dios, pero él buscó su voluntad y la puso en práctica para dejar atrás las ruinas de Ziklag e ir a buscar a las personas que se habían llevado los enemigos. Vamos a terminar con el pasaje. Versículo 9 dice, y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dijeron también un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita. Me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev de los cereteros y de Judá y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó a sus 2 mujeres. Y no faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así como de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales les habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos que de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y dijo David, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte por igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Ziklag, envió el botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Judá. Y lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Getir, en Ahuar, bueno, una serie de ciudades ahí, dice, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres, ¿no? Y quiero cerrar este estudio mencionando algunas cosas que me parecen importantes de este pasaje, ¿no? La primera cosa es la confianza perseverante de David, ¿no? Este hombre que, cuando entendió que solo podía fortalecerse en Dios, cuando decidió hacer su voluntad, no había nada que lo detuviera, ¿no? No importaba el cansancio de los soldados, no importaba dejar la tercera parte de sus hombres y seguir adelante para enfrentar un ejército que no sabía de cuántos eran. Él sabía que Dios le había prometido que los alcanzaría y recuperaría
todo lo que le habían robado. Así que David, aferrado a esa promesa del Señor, siguió adelante. La segunda cosa que me llamaba la atención es la sensibilidad a la voluntad de Dios, ¿no? La sensibilidad a la voluntad de Dios se ve en los pequeños detalles, anoté. Porque miren, ellos estaban en una misión contrarreloj, estaban persiguiendo a un ejército que les llevaba la delantera unos cuantos días. Pero ellos vieron a un tipo tirado en el desierto, un hombre moribundo, y podían haber pasado de largo, podían haber seguido, y dicen, bueno, no podemos parar porque cada minuto que perdamos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, socorrer a aquel herido, ¿no? Que ellos no sabían quién era, ni qué sabía, ni nada, fue la clave para poder dar con los que los habían robado, ¿eh? Así que David, cuando socorrió a aquel muchacho egipcio que el amo amalecita le había dejado tirado porque estaba enfermo y lo estaba retrasando y lo dejaron ahí para que muriera, ¿no? David, en cambio, lo socorrió, le dio comida, lo trató bien, y él fue el que sabía dónde estaban, a dónde iban los que los habían secuestrado. Así que ese pequeño detalle de cuidar del herido, de cuidar al que tiene necesidad, ¿no? Fue lo que los llevó a donde Dios quería llevarlo. Qué interesante. Otra cosa que me gusta de este pasaje es la visión colectiva de la obra que tiene David. Porque vieron que dice el texto que de los 600 hombres de David, 200 no pudieron atravesar un torrente, un río caudaloso. Ya no podían más. Así que David dijo, bueno, los que puedan, seguimos adelante, los otros quédense acá con el equipaje. Así que todo lo que no era imprescindible para pelear, las valijas, no sé, todas las cosas que llevaban de comida, lo que sea, quedaron al cuidado de estos 200 cansados. Y David siguió con los otros 400 hasta encontrar a los amalecitas. Ahora se enfrentaron a ellos, los vencieron, ¿no? Y eran muchísimos más, porque no sé si prestaron atención, que dice que 400 jóvenes se huyeron en camello, se pelaron, y todo lo demás murieron. Sé que eran muchos más que 400. Pero David y 400 hombres le hicieron frente, los vencieron y recuperaron todo lo que les habían robado, ¿no? A ellos y en toda la comarca. Ahora miren lo que pasa. Cuando vuelven y se encuentran con los que habían quedado atrás, uno de los que habían ido a la batalla dice, no, pará un poquito, lo que recuperamos es para nosotros. Ustedes que se quedaron acá, comoditos, sentados, tomando, pescando, no sé qué estaban haciendo al borde del arroyo, a ustedes le devolvemos la mujer y los hijos, tomen esto y váyanse. El ganado, la plata, la ropa, todo lo material, lo repartimos entre los que fuimos. Y David dice, no es así. No es así, porque la parte del que va tiene que ser la misma parte del que queda. Y esto es una gran enseñanza de cómo funciona la iglesia y la obra del Señor. La iglesia es como un cuerpo, la Biblia lo describe así, ¿no? Donde cada persona, ¿no? Cada miembro está en su lugar ordenado por Dios y cada uno hace su función, pero el trabajo es de todos, ¿no? A algunos les toca, como en el caso de David, ir al frente de batalla, pero otros quedaron atrás, haciendo una tarea importante. De manera que no importa tanto el lugar en donde estés haciendo tu ministerio. El Señor es el que va a recompensar a cada uno conforme a su labor. Hay tareas que son más visibles o más vistosas, y otras que capaz que no son tan reconocidas por las personas. Pero dice la Escritura que al Señor no se le escapa nada. Capaz que a las personas se les escapa eso, ¿no? Y solamente reconocen a los que están en lugares más visibles. Pero el Señor va a dar a cada uno su recompensa porque Él es justo. Y el pasaje termina con David reparando relaciones, ¿no? Porque él, cuando se fue para los filisteos, sin duda que generó muchas suspicacias dentro de su propio pueblo, ¿no? Muchas personas pensaron que David había traicionado a su país. Y bueno, no les cerraba para nada que aquel que era el guerrero, ¿no? El que había derrotado a Goliat, el que había llevado a Israel un montón de victorias, ahora jugara para el otro cuadro y estuviera viviendo en los enemigos y atacando por ahí a diferentes ciudades. Pero David sabe que tiene que volver a su tierra, sabe que Dios le había puesto y le iba a poner como rey de Israel, entonces quiere restaurar esas relaciones que estaban tensas, ¿eh? Y del botín recibido envía a cada una de las comunidades lo que le habían robado, ¿no? Menciona ahí varias ciudades que habían sido atacadas, varios pueblos, y él vuelve para dar a cada uno
de lo que le habían robado y compartir ese botín abundante que el Señor les había permitido recobrar, ¿no? Así que la historia de David va a continuar en el segundo libro de Samuel. En el capítulo 31 se relata la muerte de Saúl y de sus hijos, ¿no? de Jonatán, el amigo del alma de David, pero eso es otra historia. Y bueno, eso quedaba abierto el camino para que David volviera a Israel a ocupar el trono que hacía tanto tiempo, ¿no?, el Señor le había prometido, hacía tanto tiempo que Dios había mandado a Samuel a ungirlo para ser el rey. Pero no fue un tiempo perdido, ¿no? Fue un tiempo de aprendizaje, un tiempo en donde David entendió que no podía confiar en sus armas, no podía confiar en su sabiduría, no podía confiar en su ejército, tenía que confiar en el Señor. Y se convirtió David, con otras cosas que aprendió, en el gran rey de Israel, ¿no? El rey con quien el Señor hizo un pacto y del que vendría el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesús.